para la implementación de listas, entonces, con orientación a objetos, a lo que le vamos a llamar lista, la clase pública que todos van a poder ver y utilizar, va a corresponder con la primera definición de lista, es decir, la que repasábamos hace un momento, la secuencia de datos con sus subíndices. Ahora, adentro de esta lista es donde vamos a poder hacer ahora nuestra implementación recursiva de la lista. Pero esa implementación recursiva va a ser invisible para el usuario. El usuario no va a saber cómo le hicimos. Lo único que tiene que saber es que podemos realizar estas operaciones y que puede imaginarse que sus datos se encuentran guardados en estas posiciones. ¿Cómo le hicimos nosotros adentro de la máquina? Eso no lo debe de ver el usuario. Básicamente la idea es que el usuario solamente necesita saber que necesita una lista y que puede trabajar con ella. Le quitamos la complejidad de preocuparse por cómo metimos eso en la computadora y ya solamente tiene que preocuparse por sus problemas que utilizan una lista. Ese es el principio del encapsulamiento y es lo que queremos lograr. Entonces, todo el tema que vimos acerca de las estructuras recursivas, de los nodos que tienen referencias los unos a los otros, dónde están los objetos, todo eso es preocupación únicamente del programador que está implementando la lista. Nosotros sí tenemos que saber cómo está hecha y cómo movemos las cosas. Entonces, esa parte la vamos a programar con la clase nodos y la vamos a manejar a través de la clase lista. Bien. Entonces, para encapsular los detalles de la implementación del tipo de dato abstracto lista, se definen dos clases. La primera clase es la clase lista, que presentará la interfaz pública con todos los métodos que definimos anteriormente. Y tendremos también la clase nodo, donde se hará la programación recursiva. De modo que las operaciones anteriores se pueden declarar en una interfaz y el programador elige cómo desea implementarlas. Entonces, este es el uso más tradicional de una interfaz. Nosotros vamos a definir las operaciones del tipo de dato abstracto y con eso ya estamos estableciendo un contrato y estamos definiendo un tipo de datos. Cómo está implementado puede variar. Les comentaba que vamos a ver dos versiones, versión con métodos recursivos y otra versión con implementaciones iterativas. La interfaz va a ser exactamente la misma. A la versión que nosotros vamos a programar se le conoce como listas simplemente ligadas y son la versión más sencilla para programar listas de esta manera. Bien, entonces lo primero que vemos es cómo tomamos el TDA y lo convertimos en una interfaz. Lo que tenemos entonces es una interfaz, public interface y lista. Teníamos una operación para crear listas, pero las interfaces no pueden definir los constructores. Entonces, bueno, ese nos lo vamos a tener que comer. Todos los demás tienen nombres que se llaman como las operaciones. Agrega al final, inserta, recupera, borra, busca, destruir, imprime. Y reciben como parámetro también lo que tenemos marcados. Insisto, ya no se ve aquí explícitamente la lista, pero la vamos a recibir de forma implícita. Aquí ya tenemos que especificar los tipos de Java. Por ejemplo, lo que vamos a agregar al final, pues si es un elemento, va a ser de tipo object. Las posiciones van a ser de tipo entero. Los tipos de regreso, bueno, lista, object, int, void, en el caso de imprime, porque no vamos a regresar nada. Y otra nota es, aquí puse explícitamente que todos los métodos de la interfaz van a ser públicos, porque pues ese es el chiste, ¿no? Que cualquier programador pueda usar nuestra lista y mandar llamar estos métodos. Usualmente, como es muy obvio que los métodos de una interfaz deberían de ser públicos, ustedes pueden omitir el acceso y Java le va a dar por defecto acceso público. Usualmente prefiero ponerlos de forma explícita en lugar de no ponerlos para no causar confusiones. Recuerden que si lo que estoy programando es una clase y no le pongo el acceso por defecto es package, es el de paquete. Pero si es una interfaz y no pongo acceso, el acceso por defecto es public. Entonces, para que no nos confundamos con esas dos cosas, prefiero a las interfaces siempre ponerles public y
que no nos vayamos a confundir con lo que pasa con las clases. Y en las clases sí ya sabemos simple y sencillamente que si no dice nada es porque el acceso es de paquete. Solo las clases que están en el mismo paquete pueden utilizar esos elementos. Ahora, otro detalle acerca de la interfaz. Recuerden que arriba de cada uno de estos métodos debería de tener como comentario lo que pusimos en la definición de los tipos de datos abstractos. Entonces, todos estos comentarios que están aquí a la derecha irían aquí arriba de cada uno de estos métodos para explicar exactamente cómo se comportan. Nada más que ya no me cabría en la diapositiva, entonces por eso no los puse. Bien, entonces, ¿cómo se implementa una lista simplemente ligada? Bueno, en esta versión la estructura recursiva es un nodo que contiene referencias al dato y la dirección del siguiente nodo. Lo que habíamos escrito antes como el elemento seguido de la lista, bueno, aquí está, pero adentro del nodo. Entonces, la misma estructura, el mismo comportamiento, casi, pero ahora lo vamos a trasladar a una clase llamada nodo. La clase lista simple solo tiene la referencia al primer nodo y desde ahí se realizan todas las operaciones. A este primer nodo se le llama cabeza. Bueno, ¿recuerdan que antes teníamos al primer nodo colgando en el método main? Voy a regresar nada más para que lo tengamos en mente. Aquí estaba main y observen que hasta tenía esta cosa extraña de que una lista vacía le había asignado null. Aun cuando esa fue una elección un poco arbitraria, ¿no? ¿Quién dijo que un objeto lista vacía tenía que ser un null? Y aparte, sí, bueno, eso principalmente no podía mandar llamar imprime lista como un método del objeto. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que estas decisiones, o por ejemplo aquí cuando pongo una lista dentro de otra lista, dentro de otra lista, bueno, yo quisiera que mi usuario de la lista no tuviera que estar armando los nodos a mano. Yo quiero que mi usuario simplemente diga agrega bananas, agrega toronjas, agrega uvas y punto, ya están todas allá adentro. No quiero que la tenga que armar a mano. Esto que estoy viendo aquí tendría que ocurrir adentro de mi código. Entonces, esto que antes teníamos expuesto en el método main, ahora va a quedar encapsulado adentro de la clase lista simple, donde se van a manejar los nodos, y desde afuera el usuario simple y sencillamente crea una lista vacía, manda a llamar métodos, etc. Entonces, vamos a darnos una idea de cómo debería de ver el usuario el comportamiento de esta lista. Entonces, aquí tenemos un pequeño código que lo hace. Lo vamos a llamar uso lista. Dentro del método main, aquí creamos una lista vacía, pero observen cómo conceptualmente se ve muy distinto. Y lista L igual a new lista simple. Creamos un objeto y ya está. Esto es una lista vacía. No nos preocupamos por cómo está siendo representada. Si queremos agregar unas bananas, manzanas, toronjas, uvas y peras, simplemente mandamos el mensaje agrega al final y vamos pasando las diferentes frutas. Después de haberlas agregado todas, solicitamos el servicio imprime lista y ya está, se imprimen todas en pantalla. Entonces observen cómo este usuario solamente necesita saber que quiere una lista vacía, agregarle cosas y a partir de ahí la puede utilizar. No tiene que preocuparse por qué tipo de representación usamos, dónde están guardados los objetos, de dónde sacar los índices. Eso va a ser nada más problema del programador que se encargue de implementar la interfaz y lista. Bien, entonces lo que veremos a partir de aquí es cómo se programa este código.